La antropofagia estaba extendida por toda América. Los caribes y los aztecas son los más renombrados, pero sobre todo en esa zona enorme que va del norte de la actual Ciudad de México a la frontera natural del Río Grande, todos los pueblos nativos practicaban la antropofagia. Y podríamos pensar también que los españoles eran los únicos que documentaban esta práctica, pero es algo que encontramos también en las crónicas francesas e inglesas. Negando la mayor se elimina el debate, pero cuando hay tantos documentos hablando de tan diversos lugares y con continuidad en el tiempo, negar su existencia es simplemente ridículo. El inglés Sir George Percy habla de canibalismo en sus crónicas, entre tribus del norte como los iroqueses y los mohawks. El francés Henri Joutel, en su crónica de lo acontecido en la desastrosa expedición realizada por el Cavalier de la Salle, en Texas, por citar solo un par de ejemplos, relatan el canibalismo indígena. Las relaciones de los españoles en lugares como el Nuevo México o Texas hablan de amenazas muy creíbles de ser asados y consumidos por los locales. El mismo Cabeza de Vaca, en su crónica Naufragios, nos cuenta cómo cada día pudo haber sido el último en su cautiverio y esclavitud entre las tribus indias. En otros casos se refiere al cebo y engorde de los prisioneros durante su prolongado encierro, antes de ser sacrificados, siendo claro ejemplo lo acontecido en la expedición de apoyo a Cortés durante la conquista de México, que fue capturada, cebada durante meses, sacrificada y consumida. La lista de crónicas se hace interminable. Castañeda, en 1540, cronista de la expedición de Vázquez de Coronado, describe a los indios Zuñi diciendo de ellos que estos no consumen carne humana, como si fuese una excepción. En otro lugar, más al sur, en los prolegómenos de la Guerra del Mixtón, en 1541, los chichimecas, en su revuelta inicial, atacaron la hacienda de Juan de Arce. Lo mataron junto a su familia, los asaron y se los comieron. Sobre estos indios escribió Gonzalo de las Casas: lo primero, ellos son dados muy poco o nada a la religión, digo a idolatría, porque en ningún género de ídolos se les ha hallado ni uno ni otro altar, ni modo alguno de sacrificar, ni sacrificio, ni oración, ni costumbre de ayuno, ni sacarse sangre de la lengua, ni orejas, porque todo esto usaban todas las naciones de la Nueva España. Lo que confirma la ausencia de ritualidad en sus actividades antropofágicas. Andrés Pérez de Rivas, en 1645, relata lo sucedido en Sinaloa, donde se había fundado la villa de Carapoa. Los indios de la nación Zuaca recibieron la visita de los principales vecinos de la villa. En principio los recibieron de paz e incluso les prepararon un banquete sin pedirlo, mucha caza y frutos de la tierra, y estando sentados comiendo, los mataron y descabezaron. Uno de los españoles consiguió escapar y dar la alarma en la villa, y otro, que los indios mantuvieron con vida, fue amarrado y puesto en el centro del habitual círculo de baile con el que los indios celebraban las victorias. Fue finalmente martirizado, despedazado y consumido. En los enfrentamientos que siguieron a este hecho, durante meses, fueron asesinados también 3 frailes franciscanos que andaban caminando a la provincia a la búsqueda de indios que aceptasen la cristianización. Los frailes solían ir solos por todo el territorio y eran un blanco fácil. El gobernador Hernando Bazán entró a Sinaloa a castigar a los zuaques. Reclutó a una compañía de 100 soldados, algo difícil por la escasez de españoles que había, siempre había mucha escasez de españoles en la zona. Nombró capitán a Gonzalo Martín y todos juntos se encaminaron a la provincia de Sinaloa. Al llegar al territorio de los zuaques, el capitán con una escuadra de 20 se adentró para ver dónde estaban los enemigos. Los españoles cayeron en una emboscada. Los indios cortaron entonces unas picas en el bosque y con ellas acabaron a todos los soldados menos a 2 que pudieron escapar, que son los que contaron todo lo sucedido. El capitán Martín se arrimó a un árbol grande para cubrir las espaldas de las flechas y aguantó un tiempo hasta que también cayó muerto. Al capitán, por haber luchado tan valientemente, además de llevarse su cabeza, como dice el documento, le descarnaron el cuerpo, sin dejarle más que los huesos mondos, porque todos los pueblos y rancherías querían celebrar sus bailes con alguna presa de hombre tan valiente, y aún se la comían y bebían la sangre para ser valientes. También está la crónica de lo que sucedió con el padre Tapia, que se encontraba en la conversión de otro pueblo indio cerca de Sinaloa. El chamán vio en peligro su poder al ver que el cristianismo iba calando entre sus vecinos y una noche, con varios familiares, llegó a la cabaña del padre Tapia y lo mataron con las macanas. Después le cortaron la cabeza y un brazo, lo asaron en una barbacoa y se lo comieron. Francisco Báez habla en 1602 de los acajís y los jijimes,
que vivían en la Sierra Madre y eran guerreros tremendamente sangrientos, siempre enfrentados a otras tribus de la zona, de forma que se llegaban a comer unos a otros. Tenían la costumbre de tallar sus ídolos en huesos humanos de los enemigos que se habían comido. Un día mataron a 5 españoles y a los indios que los acompañaban mientras dormían en una iglesia. Siguiendo su antigua costumbre, despedazaron los cuerpos e hicieron uso y consumo de ellos. De allí fueron a otro pueblo donde acabaron con todos salvo un español que se escapó herido y dio noticias de lo ocurrido. Esto los acajís, de los jijimes, decía el cronista que se encontraban en continua guerra con los anteriores, con los acajís, y que al ser preguntados decían que no sabían por qué, pero que lo llevaban haciendo toda la vida. El capitán Urdiñola negoció una paz con los jijimes, que rompieron muy pronto diciendo que no querían paz con españoles sin guerra, y que viniesen a pelear con ellos, que los matarían y se los comerían porque les sabía bien la carne de los españoles. Otro cronista se refería a la guerra que se les hizo a los jijimes, fue Fray Alonso Gómez, quien relata que la primera batalla tuvo lugar en Jocotilma, donde fueron apresados los principales cabecillas de la revuelta. De acuerdo a Fray Alonso Gómez, en las casas hallaron colgadas más de 1000 calaveras de personas consumidas, además de trofeos como arcabuces y espadas. En otro poblado, Guapisuje, los soldados dispararon sus arcabuces, espantando a los indios que allí vivían. Al entrar en las casas quedaron horrorizados. Ollas de sangre humana al fuego, vísceras repartidas por aquí y por allí, y un infeliz empalado en el centro del pueblo del que ya solo quedaba la osamenta. Entre las naciones indias, los tepehuanes probablemente se llevaron la palma. En 1616 iniciaron una brutal revuelta. 8 misioneros, 200 españoles e incontables indios que no quisieron secundar la revuelta fueron masacrados y numerosas poblaciones arrasadas hasta los cimientos. De su relato se encargó Alonso de Valencia, y de sus prácticas nos han quedado un mapa de la época donde se ven las prácticas que acostumbraban a llevar a cabo con los enemigos. El uso de los tendones para la elaboración de flechas y el consumo de los cuerpos. De lo sucedido en Sinaloa con los tepehuanes, hay una segunda narrativa escrita por Andrés Pérez de Rivas en su Historia de los triunfos de nuestra Santa Fe, que es una extensa obra de casi 1000 páginas, donde confirma lo referenciado por otros autores. Los enfrentamientos fueron cruentos, los tepehuanes se mostraron traicioneros y inmisericordia. Para 1636 la situación era insostenible y se organizaron los principales del reino para poner límite a los tepehuanes. Los tepehuanes y sus prácticas sangrientas y antropófagas parecían no tener límites. El gobernador Zavala y su capitán Alonso de León tuvieron que emplearse a fondo durante varias décadas para pacificar el territorio, lo que se produjo en 1648. El capitán Alonso de León, que era también un excelente cronista, escribió una obra que solo puede ser considerada como referente en el conocimiento de lo sucedido en la Nueva España. Nos relata que entre esta gente de este reino es tan usado que así del enemigo como del amigo comen la carne humana. Con esta diferencia, que la del amigo comen en fiestas y bailes a fin de emparentar con el difunto, la carne hecha en barbacoa y los huesos bebidos y molido el polvo en el diabólico brebaje de su peyote, con que se emborrachan. Mas la del enemigo la comen por vía de venganza, por costumbre que tiene, como gente habituada a comer cuantas carnes e inmundicias hay, y medio crudas. Guardan siempre el casco de arriba de la cabeza, y beben y comen en ellos. Lo contenido en este vídeo es solo una pequeña muestra de lo relatado por los cronistas, y únicamente al norte de la actual República Mexicana, el norte de Ciudad de México. Al sur y en Centroamérica lo sucedido adquiere tintes dramáticos, y en el cono sur solo puede ser calificado de dantesco, donde aún hoy en día hay pueblos perdidos en las selvas que siguen practicando el canibalismo. No se puede hablar de paraíso, sino más bien de una bacanal de sangre. Podemos decir, sin riesgo de equivocarnos, que la segunda causa de muerte tras las epidemias era ser muerto por otro indio. Teniendo en cuenta la numerosísima e interminable documentación existente en todos los archivos, la cual relata con todo tipo de detalles la extendida práctica de la antropofagia en los pueblos americanos, hablar de un supuesto paraíso precolombino es de una tremenda osadía. Es una de las mayores mentiras de la historiografía.